Bueno, un saludo para todo el público de Nacional TV Perú. ¿Cómo estás, Dayara? Hola, Joseph, ¿qué tal? Mucho gusto y bienvenido una vez más al programa Ponte en Línea. Hoy tenemos a Anthony Ramos, que nos puedes comentar un poco más, Joseph, para poderle dar la bienvenida a este en vivo. Justamente hoy tenemos a Anthony James Ramos Vargas, quien es presidente y es fundador de la Red Nacional de Juventudes, RENAJUV, y quien va a tratar un tema muy importante, ¿no? Es necesaria una nueva legislación y normatividad en materia de juventud, análisis de los avances y retrocesos en la participación de las juventudes, ¿no? Y presentación del proyecto de Ley General de Juventudes. Bueno, bienvenido, Anthony. La primera pregunta lo va a hacer justamente Dayara, nuestra compañera de tertulias. Claro, Anthony, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Anthony, para empezar, cuéntanos, ¿qué es la RENAJUV? Cuéntanos la breve historia, cómo empiezas o cómo se crea esta idea y este proyecto. Bueno, bien, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes, verdad, de querer conocer un poco más sobre la Red Nacional de Juventudes del Perú, que es una organización dedicada a la formación y capacitación de jóvenes. Es una plataforma nacional, la cual tiene como año de fundación el año 2012 y que se ha dedicado durante los últimos años a una lucha constante contra digamos, contra la corrupción, y sí, hemos acentuado mucho en la transparencia, en la gestión pública, respecto a la financiamiento en materia de política de juventudes. Y bueno, la Red Nacional de Juventud está conformado por jóvenes de 15 a 29 años y un equipo técnico y consultivo que son personas ya que hemos sobrepasado ya la edad de jóvenes, ¿no? Muy bien, Anthony. Entonces, bueno, ¿desde qué año empezó, digamos, a entrar en funciones la RENAJUV? ¿Qué es lo que te impulsó, ¿no? Y a iniciar este proyecto. ¿Nos podrías contar un poco la tuya? Claro, justamente, bueno, estoy compartiendo unas imágenes. Creo que todo empezó con unas actividades que empecé a realizar como actividad, como voluntario dentro de una organización hace ya muchos años, dentro de un Consejo de Coordinación Local Distrital en el Distrito de Ventanilla, en Callao. Y justamente como CCLD de Juventudes, tuve una grata experiencia. Pero en verdad, la Red Nacional de Juventudes nace en el 2012 con el entusiasmo de querer ayudar a la juventud a poder dar mayores alcances referente a lo que se hace en este sector tan importante de la población. Recordemos que la juventud representa el 27-28%, quizás ya más ahora, 8 millones de jóvenes en todo el país. Eso ha venido creciendo con el bono demográfico, que es un proceso que todos los países vienen viviendo a nivel continental y que implica el mayor número de jóvenes que adultos en el país, ¿no? Conforme van pasando los años, el número de jóvenes sigue en aumento y el número de personas adultas va disminuyendo. Esto va a suceder hasta que se equipare, ¿no? Pero lo que ustedes ven en imágenes, no sé si se está viendo la imagen. Sí, sí, estamos viendo justamente la presentación. esta imagen que ustedes ven es justamente una imagen del comercio del año 2006, si no me equivoco, donde se habla mucho, en el texto se habla mucho respecto al financiamiento en programas sociales dirigidos a jóvenes. En aquellos años, recordemos de que la legislación en materia de juventud, y ahora voy a entrar a hablar un poco más de este tema, legislación y normatividad, justamente en el año 2002 se crea la Ley del Consejo Nacional de la Juventud. CONAJU es un ente sistémico, la ley CONAJU, más conocida como la ley 27802. Se puede apreciar que ese era el logo y el eslogan, ¿no? Que ellos manejaban en aquel momento. Muchos jóvenes no conocen del CONAJU, pues este es el CONAJU, se los presentamos. El CONAJU
Era una organización del CONAJU y era un ente sistémico conformado por 3 órganos: Comisión Nacional de la Juventud, que era el ente rector, era una OPD adscrita al Ministerio de Educación, a la Presidencia del Consejo de Ministros, disculpen. Era una OPD con rango ministerial. El Comité de Coordinación, que era un órgano de coordinación, se entiende como un órgano de interlocución entre el Estado y la sociedad civil. Justamente ustedes pueden ver el Consejo de Participación de la Juventud, CPJ, que era un órgano conformado por aproximadamente 80 jóvenes de todo el país que participaban en este Consejo de Participación de Juventud, que eran electos democráticamente, con presencia del OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y eran por estamentos, ¿no? Eran jóvenes de organizaciones sociales, campesinas, deportivas, culturales, ambientales, bueno, una serie de organizaciones que ahora seguramente voy a compartir en algunas imágenes más adelante, pero quienes acompañaban a este ente sistémico llamado CONAJU, los gobiernos regionales, locales y instituciones privadas vinculadas al tema juventud. Como ustedes podrán observar, esta es una vieja foto del CONAJU de aquellos años, que tenía rango ministerial. Los jóvenes quizás no sepan, pero hemos tenido ya un órgano de rango ministerial, y se llamaba CONAJU, Consejo Nacional de la Juventud. Tenía asiento en la Asamblea del Consejo de Ministros y también tenía voz, pero no voto. Era una OPD, como les digo, adscrita a la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue impulsado en el gobierno de Alejandro Toledo, justamente por en aquel momento vicepresidente, señor, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero Díaz Canseco, si no me equivoco. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál fue el gran, digamos, gran logro o el instrumento que creó y diseñó, fabricó el CONAJU? Fue el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011. Nadie se ha visto estos documentos seguramente, nadie lo recuerda, pero ese le presentamos, ahí tienen el documento. Ese documento fue aprobado con un decreto supremo, pero bueno, ese documento lamentablemente no se llegó a aplicar, lamentablemente, porque de pronto durante el gobierno del señor García, que fue el gobierno que sucedió y continuó después de Alejandro Toledo, se dio la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU. Justamente ustedes pueden observar un cuadro comparativo donde hacemos una pequeña diferenciación entre lo que fue la Comisión Nacional de la Juventud, que era el órgano rector, como les comentaba, era la OPD, mejor dicho, donde recaían todas las funciones, tanto económicas, administrativas, funcionales. Era la cabeza del sistema. Comisión Nacional de la Juventud, CNJ, que al final fue el órgano que pasó a ser Secretaría Nacional de la Juventud, pues el sistema eran 3 órganos, solamente uno de ellos pasó adscrito al Ministerio de Educación y los otros 2 quedaron desactivados. Entonces, como ustedes podrán observar acá, hay un cuadro comparativo, la ley 27802, PCM, y la Secretaría Nacional de la Juventud, que fue un decreto supremo. Es un poco contradictorio quizás, porque ustedes me dirán por qué una ley ha sido ha sido vulnerada, llamémoslo así, por un decreto supremo. Una ley tiene que ser derogada por otra ley. La ley CONAJU no está derogada. Muchos piensan que la ley CONAJU está derogada, pero más adelante voy a continuar a explicar por qué. Se dio por una fusión por absorción. Hubo un proceso durante mucho tiempo que, digamos, que hubo una campaña muy dura contra CONAJU, porque para muchos era un ente burocrático. Y yo escuché a algunos candidatos en el año 2011 y después en el año 2016 también hablar de crear un Ministerio de la Juventud. Lo que no saben que hemos tenido un ministerio prácticamente, llamado CONAJU. Pero bueno, continuemos. La naturaleza, OPD, un organismo público descentralizado, PCM, con rango ministerial, y en el caso de la SENAJU es un órgano adscrito al Ministerio de Educación. Es lo que tenemos ahora.
Los beneficiarios en la época de la CONAJU eran más o menos 7 millones de jóvenes, ¿no? En la CENAJU son 8 millones de jóvenes, se entiende. Me imagino por el hecho de que está dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Digamos que han tenido un presupuesto de 6 millones en su momento la Comisión Nacional de la Juventud por ser un rango ministerial, y la CENAJU tiene de 2 millones para cubrir planillas por lo general. Lo personal, 40 técnicos y administrativos tenía la CONAJU, y la CENAJU tenía 30 técnicos entre administrativos y técnicos, ¿no? Como ustedes, yo voy a mencionar ahora, y seguramente si tengo tiempo voy a también comentarlo, y tengo algunas diapositivas. Solamente el Secretario Nacional de la Juventud, que es el ente adscrito, el órgano adscrito a la CENAJU, órgano adscrito al Minedu, desde el año 2007, tiene solamente perfil de cargo, mejor dicho, solamente secretario tiene perfil de cargo. Los demás funcionarios, que son 3 directores, no tienen perfil de cargo. Eso es algo un poco preocupante, porque justamente la Contraloría General de la República ha intervenido desde el 17 y 18 de junio, si no me equivoco. La Oficina de Control Interno ha intervenido ya el CENAJU y está investigando respecto a las contrataciones que se han realizado durante los últimos casi el último año y medio, quizás 2 años, desde el año 2018, si no me equivoco, y que seguramente van a dar luces un poco de por qué también no ha habido ese perfil de cargo, ¿no?, para los funcionarios y técnicos del CENAJU, ¿no? Pero eso es otro tema que seguramente los entes competentes van a investigar. Respecto a lo que ustedes ven ahora, son diferentes documentos que se publicaron. Lineamientos de política de juventud. Recordemos que para tener un plan nacional de juventud tenemos que tener primero los lineamientos de política nacional de juventudes, que son el instrumento básico necesario para construir el plan nacional. Ustedes pueden ver que también hay una figura de Consejo Nacional de la Juventud. CONAJU fue un brochure que se repartió durante el año 2002. Es muy antiguo, aún tengo yo algunos ejemplares. Y luego, posteriormente, ustedes verán Plan Estratégico Nacional de Juventudes, Plan Estratégico 2012-2021, luego 2014-2021, luego 2015-2021. Bueno, ustedes miran, es un juego, ¿no? La verdad, todos los años se actualizaban. Eso no es así, y ahora voy a pasar a explicar también eso. Bueno, resulta de que durante la época de CONAJU, hablo del año 2010, la gestión de Alan García tuvo a un secretario nacional de juventudes, ¿no?, una persona responsable. Esa persona responsable debió haber diseñado un documento de guía para la implementación de espacios de participación juvenil, que era una aspiración de CONAJU, pero que CENAJU la asume como suya y que deciden crear espacios, digamos así, visibles a nivel regional y a nivel local, ¿no?, dentro de los gobiernos subnacionales. Pero de pronto a la CENAJU se le ocurre, hace una invención y crea esta guía que no tiene marco legal que la respalde. Justamente esa es la observación. No hay un marco legal que respalde esa guía de implementación de espacios del año 2010. Hemos investigado, no hay ningún documento. Posteriormente, el año 2013, también se hace lo mismo en la gestión de Ollantumala, ya habiendo otro secretario nacional, que era el señor René Galarreta. En el año 2010 era el señor Álvaro Juanito, que era del partido aprista, y el señor Galarreta, que era del Partido Nacionalista. Estuvo 5 años y también creó en el año 2013 un documento que también se llamaba, tenía la misma temática, ¿no?, para crear espacios, ¿no?, guía de orientación, guía de una suerte de documento guía de orientación para los gobiernos regionales y locales. Pero tampoco tenía marco legal que lo respaldara, no tenía la firma. Sin embargo, en el año 2015 recién se emite un documento en este caso que estaba reconocido por el Ministerio de Educación, que le llamaron orientaciones para la creación de conformación y implementación de espacios de participación. Y
Lamentablemente este documento transgiversó un poco la idea de que eran crear los espacios de juventudes en nuestro país. No sé si hasta ahí hay una pregunta. A ver, bueno, entonces, haciendo un resumen de lo que has estado explicando, nos dices que previo a la CENAJU, que es digamos, de alguna forma el órgano, la instancia, ¿no?, que está adscrita al Ministerio de Educación finalmente, que ahora es el encargado de ver las políticas públicas en materia de juventud, existía otro sistema, porque era un sistema porque estaba compuesto de 3 instancias, o de 3 órganos, por decirlo de alguna forma, que era el CONAJU, pero que fue desactivado, ¿no? Eso es lo que dicen, que fue desactivado porque su ente rector durante el gobierno Alan García justamente fue absorbido, ¿no?, por el Ministerio de Educación, y por lo tanto perdió también justamente ese rango ministerial que tenía, ¿no?, ese asiento, y bueno, era un órgano consultivo. Dime, ¿cuáles fueron aquellas prerrogativas, aquellas funciones No te escuché, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles fueron las funciones que perdió la CONAJU cuando fue prácticamente desactivada en el gobierno de García? Bueno, tenía rango ministerial, ¿no? Ya, pero la gente, los que nos están observando en este momento, nos estarán preguntando ya, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso cómo afecta a la juventud? En las atribuciones, en las políticas que se puede implementar, en la efectividad finalmente. ¿Cómo puede, digamos, esto haber, digamos, hecho mal, digamos, a este órgano, ¿no? Y finalmente no se haya sido efectivo, digamos, las políticas que se han ido aplicando. No sé si me Claro, sí, claro, perfectamente. Mira, se vulneraron derechos constitucionales que, para empezar, es el derecho a la participación de la juventud. Mira, el día de hoy, no sé si habrán percatado, hubo un evento del sistema de pensiones que organizó una congresista justamente invitando a las juventudes a participar. Resulta que el Congreso tiene que recurrir a las redes sociales para acercarse un poco a los jóvenes, a las organizaciones de la sociedad civil que no están representadas. Tenemos que tener claro de que lo que se vulnera específicamente del sistema CONAJU es el Consejo de Participación de la Juventud, que era un órgano reconocido y que prácticamente era un viceministerio, donde la sociedad civil tenía asiento para tomar decisiones y discutir temas de relevancia del sector de juventud, ¿no?, de esta gran población. El Comité de Coordinación, que era el ente interlocutor entre el Estado, digámoslo así, Estado, ¿no?, representado en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, podría sentarse directamente con los representantes de las juventudes. Entiéndase que es representantes porque forman parte de un proceso, de un sistema, ¿no? Eso no quita que otros jóvenes no se sientan representados y que quieran también participar, que eso también es libre. Sin embargo, lo que se vulnera específicamente es el derecho a la participación de los jóvenes. Ahora, en este evento que observaba, justamente vemos que los jóvenes aparecen cientos de organizaciones, pero ninguna se siente representada por otra. Entonces, no hay ese espacio, se pierde específicamente la esencia, el espíritu de la norma, de la ley, se pierde. Digamos que se desnaturalizó la ley CONAJU después del decreto supremo que emite el señor Alan García, ¿no? Lamentablemente nunca, después de haber hecho denuncias tras denuncias, haber hecho reclamos, digamos, una serie digamos, de observaciones al proceso de CENAJU, nunca se nos dijo, ni nunca se contradijo, ni siquiera el Partido Aprista Peruano se pronunció y contradijo lo que nosotros manifestamos en todo momento. Entonces, específicamente, se rompe la relación entre sociedad civil y el Estado peruano y los órganos de interlocución y diálogo en materia de juventud. Posteriormente, como les comenté, se sigue desnaturalizando la ley CONAJU. Se desnaturaliza totalmente porque se crean estos espacios de participación que ustedes han visto, y obviamente estos espacios lamentablemente pierden, digamos, la representación, porque al final se crean espacios
¿Se me escucha, cierto? Sí, sí te Sí. escuchamos. Justamente, le decíamos, pierde estos espacios, pierde representación, porque a la hora que Senajú comienza a construir los consejos regionales y consejos distritales, provinciales de juventudes, comienza a utilizarse mal la norma, la ley CONAJU, que son citados en todas las ordenanzas que crean estos espacios. Justamente nosotros nos hemos percatado de eso, y las imágenes que ustedes ven justamente es durante la campaña 2011, que nosotros tuvimos una reunión con el entonces candidato y fue justamente a una semana de la segunda vuelta, se hizo presidente de la República, donde lo comprometemos a corregir lo que había hecho el gobierno de García y que el gobierno, en este caso del señor Humala Tasso, corrigiera el atropello que había existido con CONAJU. Se pidió el rango ministerial, se pidió que se invirtiera el 6% de PBI en educación, que se impulsara una ley del primer trabajo del joven peruano, que al final, en el año 2014, fue, en este caso, plasmada en la ley de Pulpín, ¿no? La ley de régimen laboral juvenil, que fue mal utilizada la propuesta de nosotros, justamente que se hizo en aquel momento, justamente dimos lectura, como se puede apreciar de las iniciativas. Y bueno, justamente Senajú ya para el año 2000, en la gestión 2011 y 2016, que estuvo la gestión justamente del señor Humala Tasso, creó creó un documento que supuestamente era el producto bandera de la gestión del señor Humala y comandada en este caso por el señor René Galarreta. Y voy a hacer un corte terminando todo esto. El Plan Estratégico Nacional de la Juventud, que entre comillas empezaba en el año 2011 y debería terminar, se entiende, su diseño y implementación en el año 2015, seguramente 16, para que su posterior ejecución. Lamentablemente, este documento jamás fue aprobado por el gobierno de Ollanta Humala. Justamente, ustedes habrán visto la imagen anterior que les mostré, ustedes pueden apreciar de que hay una serie de documentos llamados plan estratégicos, pero con diferentes fechas. ¿Qué sucede? De que para crear un plan, en aquel momento, para crear un plan nacional, un plan estratégico, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir la institución que lo convoca. En este caso, la Senajú, cumpliendo con lo que dice el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones del Minedu, del año 2015, que es la última actualización, si no me equivoco, ellos deben cumplir con convocar a diferentes órganos del Minedu y también al CEPLAN, ¿no? Al Centro de Planificación Nacional de nuestro país, para que puedan diseñar este documento. Resulta de que ellos no cumplieron con esos requisitos y ustedes por eso que ven y han observado en la imagen de que ha habido una serie de documentos que constantemente cada año comenzaron a actualizarlo, y esto es algo sospechoso porque tú puedes actualizar documentos, pero al final, cuando llegas al final de la gestión y no presentas absolutamente nada, ¿qué significa? Que el documento está mal hecho. Y eso es lo que ellos presentaron, como ustedes podrán apreciar, en todos los congresos nacionales que ellos gestionaron durante el año 2011 al 2016, que fueron alrededor de 50 eventos a 80 eventos nacionales. Si yo tengo registrados una serie de más de 50 eventos, pero ellos presentaban, como ustedes ven, en papel brochure, ¿no? Con una serie incluso de auspicios, de logos, ¿no? Como si el documento fuera real, y todos los gobiernos regionales pensaban incluso que era real y incluso los presentaban, incluso los utilizaron, incluso algunos como base de sus políticas regionales de juventudes, lo cual eso debería llamar la atención de la Contraloría, porque ¿cómo vas a utilizar un documento que no está normado, ¿no? Entonces, ahí quiero hacer un corte, quizás tienen alguna pregunta. Perfecto. Estaba justamente reflexionando sobre la forma como la CONAJU había sido, digamos, la ley, porque es una ley, no la ley, no me acuerdo el número, pero es una ley que había sido, eh, entre comillas, pues, ¿qué puede decir? Vulnerada, ¿no? Sí. Vulnerada es la palabra. Vulnerada es la palabra, ¿no? Vulnerada justamente por un decreto supremo, ¿no?
Y si tú observas en el rango de leyes, justamente la ley está por encima de un decreto supremo, ¿no? Pero digamos, eso es algo que de conocimiento general se puede decir, al menos para un estudiante hasta de derecho, ¿no? De primer año. Dime, en ese momento que ocurrió eso, me imagino que ha habido un sector de jóvenes y también de técnicos que habrá alzado la voz. ¿Qué ocurrió para que finalmente que no prosperara, digamos, este reclamo? Primero, ¿hubo ese reclamo o no? Y si hubo, al final, ¿por qué no prosperó? ¿Por qué finalmente Alan García, o el gobierno de turno en este caso, hizo lo que quiso con esta ley? Mira, lo que sucedió en aquel momento justamente tiene que ver con que la juventud no estaba totalmente articulada, estaba en un proceso de reciente articulación. Recuerda de que habíamos salido de la época de fujimontesinismo y Toledo, en pago a la juventud, crea el Consejo Nacional de la Juventud, el CONAJU. La ley, al vulnerarse la ley, se pierde el espíritu de la norma y también tenemos que ser claros, y voy a decirlo ahora porque me parece que es el momento ideal para decirlo. Las personas que hicieron algo en aquel momento, y me incluyo, observamos de que muchas de las iniciativas por reclamar el espacio de juventudes se apagaron, digamos así, fueron disminuidas porque hubo también algún tipo de incentivo con estas personas para que se insertaran en el aparato estatal como una serie de, no sé, llamarle, no sé, pues, ¿no? Me parece, para mí me parece un acto corrupto, porque yo fui testigo incluso de que algunos jóvenes entraron a trabajar, no jóvenes, no tan jóvenes, pero sí personas que estuvieron vinculadas a algunos reclamos, de pronto aparecieron trabajando en el sistema estatal, ¿no? En el gobierno de Alan García. Ya en su momento, si alguien se pica, llamémoslo así, si alguien se pica, pues no tendré problemas de decir quién, porque eso es fácil de corroborar. Así que no hay ningún problema. Referente a que se desnaturalizó la ley CONAJU, sí. Si tú estás viendo ahora, conforme he venido explicando, te estás dando cuenta que ha habido una serie de iniciativas, ¿cierto? Crear espacios de juventud, por un lado, crear un plan estratégico por el otro, pero ninguno llega a buen puerto. Los espacios de participación de juveniles no son visibles ni tampoco cumplen una función específica. Si te das cuenta, muchos de ellos están desactivados, otros son utilizados políticamente, dependen administrativa, funcional, económica de los gobiernos regionales y dependen también de los gobernadores. Muchos de esos espacios son nominados a dedo por los gobernadores, quien eligen a su secretario regional de juventud y a su secretario técnico, también lo nombran ellos mismos. Es decir, ellos, los jóvenes no pueden, en este caso, cumplir una función de fiscalización, de transparencia, no podrían porque prácticamente trabajan para el gobernador o también son trabajadores del gobierno regional, como me pasó en Puno, por ejemplo, con el gobierno regional de Puno, que me comentaron que la representante de la juventud trabajaba en el mismo gobierno regional y nunca se pronunciaba absolutamente nada sobre la gestión del señor gobernador y los jóvenes tampoco eran convocados, entonces estaba desactivado el espacio, pero ella sí viajaba a todos los eventos regionales de juventudes y eso ha sucedido en muchas regiones. Tengo justamente los documentos de transparencia que avalan eso, ¿no? O sea, entonces podemos decir pues que todo es como que un negocio. Pues podríamos decir de que podríamos decir, solamente. Dime, te escucho. No, sí, justamente por lo que estabas comentando, Anthony, entonces podemos decir que todo es como que un negocio interno, ¿no? Justamente la palabra que habías utilizado era corrupción. Más que corrupción, creo que también, bueno, el sinónimo en realidad sería, pues, hay un soborno, ¿no? Para que puedas, sabes que una contraoferta, te voy a dar trabajo, pero no me digas nada, quédate callado, no quiero problemas, ¿no? Pero vas a seguir conmigo. Bueno, algo que ya se ha visto bastante en realidad, ¿no? En nuestra política. Tú lo has dicho. Y es bastante, pues, sí, justamente voy a comentar sobre ello.
Resulta que ese Plan Estratégico Nacional de la Juventud, que no fue aprobado por nadie, pero tú ves que hay libros y hay brochures, hay mucho material, resulta que ese Plan Estratégico nadie lo aprobó, y resulta que participaron muchas generaciones de jóvenes que ahora, muchos de ellos, son aspirantes o ya son funcionarios de algunos gobiernos regionales y locales, son aspirantes a ser líderes, o bueno, se denominan ellos líderes, y que vienen siendo las voces de sus regiones incluso, pero ellos deben reconocer de que justamente ellos recibían pasajes viáticos por parte de los gobiernos regionales como también del SENAJU para viajar a hacer este documento que no está aprobado por absolutamente nadie y que lo han utilizado. Y eso es un delito penal, porque en la gestión pública debemos saber de que utilizar un instrumento que no está aprobado por absolutamente nadie, no está normado, para el gasto público, considerándolo como una política, en este caso de juventud, pues obviamente se comete un delito, ¿no? Y en este caso a los funcionarios se les lleva al error, porque lo que están haciendo ellos es llevar a los funcionarios al error. Nosotros tenemos muchas observaciones. Yo te podría presentar una serie de documentos. Justamente a Joseph le envié el material que hemos venido difundiendo, ¿no? 3 análisis sobre CONAJU, SENAJU, sobre los espacios de participación y sobre también los, instrumentos también legales que se han construido en los últimos años. Y bueno, voy a continuar para que más o menos nos vayamos ubicando también un poco más. A ver. A ver, vamos a seguir. Bien, como ustedes podrán observar, justamente nosotros en el 2015 organizamos, y ustedes podrán ver en las imágenes, organizamos un foro llamado Restitución del Sistema Nacional de Juventudes en el año 2015, donde está Daniel Mora Ceballos. En aquel momento nos embarcamos, desde el año 2012 nos embarcamos en la reforma de la ley universitaria, acompañando a Daniel Mora en aquellos momentos, nos sumamos, fuimos la única organización en el país que defendió la ley universitaria, fuimos la única, prueba de ello los videos que están en el canal de YouTube de la Red Nacional, y también lo motivamos a Daniel Mora a involucrarse en la restitución del Sistema Nacional de Juventudes, donde los jóvenes, muchos de ellos incluso ya son funcionarios, algunos han sido autoridades también en sus respectivas regiones, han participado y también colaborado, digamos, en esta lucha, porque sin los jóvenes no hubiéramos, en aquel momento, aún yo joven todavía, nos involucramos en esa lucha, en esa tarea. Ustedes podrán ver que el compromiso fue tal que estuvimos 4 horas involucrados en un debate transmitido a través del canal de Congreso. Posteriormente, ya vamos entrando a lo que nosotros justamente nos lleva a esta convocatoria, es que presentamos el anteproyecto de Ley General de Juventudes, que es un documento construido producto de una serie una insistencia, digamos, de parte de los jóvenes por querer solucionar este gran problema que tiene de institucionalidad. Específicamente, aquí el problema es institucional, ¿no? Tenemos una institucionalidad débil, la ley CONAJU creaba un ente sistémico, ahora no tenemos un ente sistémico, tenemos un órgano asesor y consultor en materia de juventud, pero que tampoco se debería llamar Secretaría Nacional de Juventud, y porque justamente yo le explicaba esto también a los jóvenes el día de hoy en la mañana mientras conversábamos, en una reunión que hemos tenido con un grupo de jóvenes que quieren sumarse a la organización, que la SENAJU no se debería llamar SENAJU. Según la Ley de Organización y Funciones del Estado, dice que los órganos de asesoría en el Estado deben llamarse oficinas. Entonces, imagínense que no se debe llamar secretaría, sino se debe llamar Oficina Nacional de la Juventud, algo así. Y porque dentro de la estructura, digamos, orgánica, eso debería estar contemplado y debería ser así. ¿Por qué no se corrigió? Bueno, en el año 2007, cuando se crea la SENAJU,
En el mismo año 2007, con anterioridad, se creó una Dirección General de Juventudes y posteriormente fue la Secretaría Nacional de la Juventud. Pero digamos que esto, como les digo, se fue desnaturalizando cada vez y cada vez y cada vez, y en este juego han caído los jóvenes, lamentablemente. Ustedes pueden observar ahora, justamente, que en la Contraloría presentamos un expediente tan voluminoso, que fueron 2 expedientes de esa magnitud, que buscaba, específicamente, decirle al Contralor y al país de que la ley CONAJU estaba vigente y que habían 2 espacios del sistema CONAJU que deberían ser retomados y puestos a disposición de las juventudes. Y justamente encontramos dentro del Reglamento de Organización y Funciones del ROF, del Minedu, una función del SENAJU que tiene que ver y está ligado directamente al Consejo de Participación de la Juventud y al Comité Coordinador. Está vinculado con el CPJ porque dice de que tiene que brindar asistencia técnica en la elección de representantes del CPJ. Y justamente esa función es la que a nosotros nos da pie para poder sustentar más de 1000 folios, casi más de 1000 folios, sustentamos ante el Contralor y nos dio la razón, y justamente este documento también se encuentra colgado en las redes sociales. Me gustaría compartirlos por este medio, voy a tratar de hacerlo también. Lo hemos compartido y justamente en base a eso es que nosotros nos dimos cuenta de que teníamos entre las manos una herramienta para poder restituir el Sistema Nacional de Juventudes. Pero la verdad que hay una serie de documentos, hay más documentos, porque cuando desaparece CONAJU, hay una historia detrás de CONAJU. Resulta que para que desaparezca una institución como CONAJU, y yo voy a explicarlo esto claramente a los jóvenes, tiene que haber un informe, una solicitud de alguien. ¿Quién solicita? El ministro de Educación en ese momento, Chan Escobedo, solicita la presidencia del Consejo de Ministros, que estaba representada por el señor Jorge del Castillo, que tenía que fusionarse el Consejo Nacional de la Juventud CONAJU con alguna instancia, en este caso Minedu. Pero sin embargo no podían fusionar todo. ¿Cuál fue el objetivo político? El objetivo político fue sacar el núcleo del CONAJU. ¿Cuál era el núcleo del CONAJU? Era el ente rector, la Comisión Nacional de la Juventud, la CNJ. Sacarlo de ahí y llevarlo al Minedu. ¿Qué hicieron? Un informe de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM hizo un informe en el cual sustentan ellos de que la Comisión Nacional de la Juventud debería pasar al Minedu. La verdad que las razones que ellos argumentan en este documento, Joseph, como tú misma, Dayara, te darás cuenta que no tiene pies ni cabeza. No consideraron que la CNJ, la Comisión Nacional de la Juventud, era parte de un sistema, era un componente de un sistema, y se llevaron, solamente se llevaron la cabeza del sistema y dejaron los otros 2 órganos, como se dice, flotando en el sistema estatal. Entonces, los argumentos son de principiantes. Yo me sorprendí mucho cuando leí el documento y también ubiqué a esta persona, a esta señora, una señorita en ese momento, que hizo esa argumentación, y con esa argumentación ellos sacaron a la CNJ y lo llevaron al Minedu con un decreto supremo. La verdad es que estas personas tienen mucho que responder. La verdad que a veces a uno eso lo inspira, ¿no? Lo inspira, lo motiva, y quizás yo nunca he postulado absolutamente a ningún espacio, pero la verdad es que eso me motivaría mucho a ser autoridad y realmente preguntarles y obligarlos a decir la verdad, porque acá hay que decir la verdad. Los jóvenes, lamentablemente, en estos años, como ustedes habrán apreciado, siento yo que se han prestado al juego, por la misma inmadurez, siento yo. No quiero pensar que porque los jóvenes son corruptos, quiero pensar que por la inmadurez se han dejado llevar por ese entusiasmo de querer construir algo, y que han sido sorprendidos por las autoridades de turno
y que los han mal llevado yo, creo, porque la gestión de Humala no dejó absolutamente nada, no dejó nada. Incluso cuando crea ese instrumento para crear los espacios de participación del año 2015, que ustedes han visto la imagen, ese instrumento también está mal hecho, porque dice que en los espacios de participación de juventud creados desde los gobiernos subnacionales, regionales y locales, se deben llamar como ellos creen conveniente que se deben llamar. Y eso es falso. La ley CONAJU dice que se deben llamar consejos de participación de la juventud. Si tú citas en el marco legal de tu ordenanza regional o local, citas la ley CONAJU, te tienes que basar en la ley CONAJU, lo que dice la ley CONAJU. No puedes hacer una interpretación de esa ley y transgiversar lo que dice la ley y quitarle el espíritu de la norma. Además, existe una carencia real, señores, real de especialistas en materia de juventud, y acá tiene que entrar Servir. Y justamente la Ley General de Juventudes, que es lo que nosotros estamos impulsando, tiene mucho, busca eso, ¿no? Busca que gente especializada maneje el tema de juventud, que las juventudes tengan presencia, haya un espacio de interlocución, de debate sobre políticas, sobre derechos, sobre deberes, sobre garantías, que es lo que buscamos que las juventudes tengan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, realmente sorprendente y revelador lo que estás explicando, ¿no? Esta ley CONAJU sigue vigente, ¿no? Porque se puede decir que es inconstitucional lo que pasó con ella, porque una ley, un decreto supremo fue la que la vulneró, ¿no? Y eso sigue vigente, ¿no? Y esta cuestión de que dices de que la cuestión de los nombres también, ¿no? O sea, las corejus que tanto cada rato se mencionan, ¿no? Las CDJ, todas ellas están mal porque no deberían ni siquiera llamarse de esa forma, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Al igual que la CENAPU, tampoco se debería llamar secretaría, debería llamarse oficina. Que debería llamarse oficina, o sea, todo está mal, todo es un engaño, muchachos, ¿no? Y bueno, yo tengo muchos compañeros que también participan en muchas organizaciones que están adscritas a la CENAPU, ¿no? Y bueno, la CENAPU ha abierto muchos espacios, todo eso, ¿no? Pero tal vez es como decirte un placebo o más que todo como una forma de distraerlos, no sé, porque al final se está cumpliendo, digamos, con el objetivo final que es empoderar a la juventud, ¿sí o no? Esa es mi pregunta. ¿La CENAPU está cumpliendo esa labor de empoderar a la juventud o no? Mira, justamente tú mencionabas que los jóvenes están adscritos al CENAJU. A ver, yo también quiero explicar eso. En el año 2011 al 2015, que fue la época de René Galarreta como secretario nacional, se emitían una serie de constancias, no sé si habrás visto, constancias, certificados, bueno. Resulta que la CENAJU se convirtió de pronto en una notaría, ¿no? Porque ellos daban constancias como que certificaban la existencia de un espacio que bueno, no está constituido legalmente, para empezar. Solamente son documentos donde ellos ponían los nombres de las personas, una firma y una dirección, y con eso ellos certificaban que existía. No sabemos si las firmas eran reales o eran falsas. Bueno, resulta de que ellos también en aquel momento también presentaban a los jóvenes, los presentaban ante los gobiernos regionales, y tengo toda la documentación, porque tengo documentos, si no, no te hablara. Y lo vamos a ir compartiendo, Dios mediante, en el transcurso de esta semana. Ya estamos colgando todo, estamos escaneando toda la información en materia de juventud para que realmente se sepa la verdad, porque resulta que la CENAJU lo único que puede hacer es, ellos no pueden dar fe de algo. Me parece que están cometiendo un error. Caen en la buena fe de los jóvenes, que los jóvenes dicen la verdad. Yo siento, me parece que los órganos que tienen esa tarea fundamental son los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales que mediante las gerencias de participación, las gerencias de organizaciones civiles, sociales, que existen en los gobiernos regionales y locales, que convocan a la CSLD y a los CSLR, Consejo de Coordinación Local Regional y Consejo Local Distrital para el presupuesto participativo. Justamente ellos son los que dan una
constancia, ellos sí pueden constatar, ellos sí pueden dar un certificado y decir que esos espacios están, sí existen, porque ellos están en el territorio, están en la zona. Ellos pueden dar fe de eso, pues se puede constatar. Pero la SENAJU no puede constatar algo que no conocen. Entonces, recuerden que el órgano rector en juventud no es el SENAJU. El órgano rector en juventud es el Ministerio de Educación, representado en su ministro o ministra. Es el ministro el que puede reconocer un espacio de juventud. Los corejos no están reconocidos. Los consejos provinciales y distritales de juventudes, ni el ANCOREJU, la Asamblea Nacional de Corejo, está reconocido. Porque para estar reconocido, tienes que estar incluido dentro del organigrama del Ministerio de Educación. Y eso no sucede. Por lo tanto, no están reconocidos el ANCOREJU, para empezar, ni tampoco los corejos. Prueba de ello, y te comenté, Joseph, cuando me hiciste una entrevista previa, me comentaste tú, bueno, pero Anthony, ¿qué tanto problema, no? Pero con los espacios, ¿no? ¿Por qué tanto drama? Pues el drama sucede, mi estimado Joseph, y ahora es momento de contarles a la juventud que esté habiendo en este momento, es que la Política Nacional de Juventudes del año pasado, y ahí justamente voy a llegar un poco a eso, me voy a quizás adelantar un poco, pero la Política Nacional de la Juventud no habla del Corejo, no habla del Consejo Provincial, no habla del Consejo Distrital de Juventudes, ni habla del ANCOREJO. La Política Nacional de Juventud lo que habla son de los consejos de participación de la juventud, CPJ. La mejor muestra que SENAJU hubiera hecho en favor de las juventudes, si hubiera querido reconocer en algo a esos espacios, hubiera sido que en el documento citara Corejo, Consejo Provincial o Distrital de Juventud o ANCOREJO. No lo cita por ningún lado, mi estimado. Por lo tanto, yo tenía razón, y los especialistas del CONAJU que nos acompañan, teníamos razón cuando decíamos, y se dieron cuenta, algunos gobiernos regionales, que ya hemos tenido audiencias con algunos gobiernos regionales, se han dado cuenta de que se ha desnaturalizado la norma, la ley, el espíritu de la ley al final se ha perdido, y que es necesario buscar una nueva legislación y una nueva normatividad. Es decir, hemos estado jugando a las juventudes. Los jóvenes han estado jugando a nada. Hemos perdido millones. Son 2 millones en el gobierno, suma nomás los gobiernos de Humala. 2 millones desde el año 2011 hasta un poco más de 2 millones, casi 3 millones, hasta el año 2016. Solamente en viajes, aparte de la cooperación internacional, y hablo de UFPA específicamente, que ha dado dinero en cooperación, ha dado mucho dinero. Los gobiernos regionales que hicieron los congresos regionales y algunos congresos también locales, pero gastaron un dineral y una cantidad excesiva de dinero en congresos que nunca llevaron absolutamente a nada. Entonces, prueba de ello son lo que yo, como les comentaba. Entonces, sobre la política nacional, la SENAJU, señores, en ningún momento ha tenido intención de reconocer esos espacios porque están mal construidos. No se deben llamar primero como se deben llamar, y sus ordenanzas regionales están mal hechas. La mayoría de ordenanzas están mal hechas, el 90%, llamémoslo así, están mal construidas. Por lo tanto, eso no va a funcionar. Si la política dice A, la ordenanza si la política dice A, ustedes tienen que trabajar sobre A, no pueden trabajar sobre B. Porque si la política dice Consejo de Participación de la Juventud, bajo la ley CONAJU, que está citado en la política nacional, la ordenanza también tiene que decir lo mismo, y el espacio de juventud tiene que estar normado sobre la ley CONAJU, y también tiene que estar normado, así no les guste, tiene que basarse en la norma, en la ley, en lo que hay. Eso es lo que hay, no hay más. El reglamento de la ley CONAJU fue derogado en el año 2013. Por lo tanto, en el gobierno justamente de Humala Tazo, no tenemos otro instrumento más, solamente la ley CONAJU, y tenemos la política de gobierno al 2021 que el presidente solamente ha acentuado en el trabajo de los jóvenes, impulsar el trabajo juvenil. Nada más, lo demás no existe. La política nacional no señala ni precisa
claramente cómo se identifican a estos espacios de participación de la juventud. Son los CPJ, claramente. Ellos citan la ley CONAJU y definitivamente si hubieran querido lo hubieran hecho, ¿no? Hubieran reconocido a estos espacios. ¿Alguna pregunta? Dayer, ¿alguna consulta? Sí, claro. Bueno, Anthony, nos estabas comentando ya un poco acerca de lo que era la CENAJU, ¿no? Cuéntanos, ¿qué opiniones tienes referente a la efectividad en materia de juventud, en lo que ha sido pues todo este tiempo? ¿Tu opinión Mira, personal? la CENAJU, mira, yo hablo en nombre de la Red Nacional de Juventudes y creo que esto lo hemos discutido demasiado. Tuve la oportunidad de presentarme en el Parlamento 2 veces, en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y siempre hemos creído que el CENAJU se convirtió en un órgano parásito, así es la palabra, un órgano parásito, porque vive de presupuesto, resulta también, y eso está en los PPT que justamente lo estamos compartiendo a través de las redes sociales, cuando hacemos el análisis del CENAJU, de que la CENAJU, mis estimados amigos, según CEPLAN, no tiene POI ni PEI. ¿Qué es el POI y el PEI? El Plan Operativo Institucional ni tiene Plan Estratégico Institucional. Pueden imaginarse que el CENAJU, un órgano de asesoría, consultor, bueno, no sé realmente qué función tiene ya, porque a estas alturas del partido ya no se sabe qué cosa hace, ellos no tienen POI ni PEI. Toda institución del Estado tiene un POI y un PEI. Entonces, ¿cómo ellos miden sus metas? ¿Cómo miden logros? ¿Cómo planifican ellos si no tienen un plan estratégico ni un plan operativo? ¿Cómo les pides rendición de cuentas? Por último, no tienen, como ya les mencioné, no tienen perfil. Sus directores no tienen perfil. Hasta el momento he tratado de investigar y no hemos encontrado un perfil de cargo para los directores. No sé de qué manera se están manejando ellos ahí en la CENAJU. Me parece que el CENAJU es un órgano parásito, es un órgano que la verdad no contribuye ni aporta a las juventudes, no se pronuncia absolutamente de nada, la verdad no hay un espacio que le contraponga, digamos, y nosotros como Red Nacional hemos nacido de la necesidad, porque al final la RENAJUV nace de la necesidad de los jóvenes por querer, en este caso, buscar encontrar la verdad. Como ustedes podrán ver en las imágenes, en el 2017 me presenté en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y fue una presentación que está también el video colgado en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como RENAJUV lo pueden encontrar. En el 2018 pedimos que se actualice la Política Nacional de Juventud, algo que hizo CENAJU al final. Nosotros solicitamos al Premier de la República, en aquel momento el señor César Villanueva, para que se actualizara la Política Nacional de Juventud. Él accedió y conversó con el viceministro de Gobernanza Territorial de aquel momento y hablaron con el ministro de Educación para que pudieran de alguna forma gestionar este tipo de instrumento y que tenía que ser actualizado, en este caso la política, pero la política no puede venir sola, la política tiene que venir acompañada de una ley. No hay forma de que funcione la CENAJU como está en estos momentos institucionalmente, que funcione y pueda aplicar una política, y ahora voy a llegar a eso justamente. En 2018 nos presentamos en la Comisión de Educación, una comisión que está representada por el partido fujimorista, una comisión muy dura, pero nos tocó explicar las razones y exigir que se aperturara una mesa justamente en la Comisión de Educación del 2018. Tuvimos la oportunidad de debatir, se construyó una mesa de trabajo justamente producto de esta presentación en el año 2018, se construye una presentación, una reunión, una mesa de trabajo, que fueron 3 mesas de trabajo que tuvimos durante el año 2000, fines del año 2018, y que se decidió prácticamente ahí de que el producto que deberíamos construir debería ser una ley general de juventudes, el cual nos dio la oportunidad de después ya de comenzar a buscar aliados que en el trabajo de construir el nuevo documento de ley general de juventudes,
tuvimos una serie de reuniones. Pero respecto a la política, no me quiero culminar con el tema de la política diciéndoles de que después de la reunión del presidente del Consejo de Ministros, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y el ministro de Educación, se nos recibió en el SENAJU, la Secretaría Nacional de la Juventud, y acordamos que se actualizara la Política Nacional de la Juventud, hecho que se dio el 14 de febrero con la resolución ministerial que promulga y crea el grupo de trabajo de la Secretaría Nacional de la Juventud, y que fue ese documento que construyó la política que ahora tenemos, y que lamentablemente ni siquiera se nos llamó para consultarnos si nos parecía bien o mal, al menos una opinión hubiera valido para decirles que no estaban tan en lo correcto ellos como SENAJU, pero ni siquiera se nos llamó a pesar de haberlo impulsado. Eso es para que las juventudes tengan claro que la Red Nacional de Juventudes ha estado trabajando constantemente en la política, en la legislación, que no nos hemos dejado llevar por los entusiasmos, por algunos otros entusiasmos que no hayan sido los que correctamente nos deberían llevar a poder construir una nueva legislación y normatividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, sí. Tus declaraciones creo que han sido bien claras. Has dicho que el SENAJU es un órgano parásito, un órgano que no contribuye. También has dicho que el SENAJU no tiene un plan estratégico, no tiene un plan operativo. Eso justamente que toda institución tiene que tener, ¿no? Y sus directores no tienen perfil, ¿no? No tienen perfil de cargo. Justamente viendo a eso, que no hay un perfil definido, han habido, digamos, varios escándalos relacionados con ello, ¿no? Con hechos de corrupción, ¿no? Y justamente lo último que se escuchó fue con respecto a un personaje llamado Luis Rivera. Supuestamente ha llegado a Vizcarra, que estuvo en el Ministerio de Transporte, y luego pasó al Ministerio de Educación, ¿no? Donde inicia un nuevo ascenso económico en la SENAJU, ¿no? ¿Qué reflexiones te trae aquello? No sé si has estado enterado, esa vez creo que en una entrevista previa conversamos sobre aquello. Sí, justamente llegando a eso. Sí. Mira, resulta de que según las investigaciones que han hecho este medio informativo, habla de que esta persona hace una labor supuestamente de digitalización de documentos o algo así, parecido, pero dentro de SENAJU hace otra función que al parecer es de coordinador, y justamente los jóvenes me dicen que reconocerlo, que él ha participado en el diseño, en el trabajo, no sé, ha tenido una labor muy activa dentro de la Política Nacional de la Juventud, y que este señor al parecer facturaba tiene facturación con otro rubro, que no es el de profesional que tenga que ver vinculado con el tema de asesoría, consultorías, ¿no? En esta materia de políticas públicas, sino está vinculado más con el tema, por ejemplo, de pelucas y extensiones, algo así, si no me equivoco, imagínense, con el otro rubro, ¿no? Entonces, como que hay una contradicción muy seria, y de hecho que nos sorprende mucho más porque la información que se vierte es que esta persona ha venido ganando una cantidad excesiva de dinero, digamos, en este caso por cumplir una función que al parecer no está directamente vinculada con lo que él, en este caso, él en este caso él ha venido sustentando, ¿no? Como profesional, ¿no? Es otra, distinta al rubro que él realiza. Entonces, de hecho, de que esa es una prueba de que algo no está bien en SENAJU. Algo no está bien. Si esta persona que ha tenido un cargo de coordinador, o porque eso es lo que dicen ellos, de coordinador al parecer en SENAJU, ¿cuántos trabajadores tiene SENAJU? La pregunta, ¿no? ¿Cuántos están bajo esta modalidad? No sabemos si han ingresado por algún tipo de vinculación con el presidente, con algún funcionario, con alguna autoridad, no sabemos. Habían rumores, había una leyenda urbana que siempre es construida por comentarios y por ese tipo de
de habladurías que siempre se da, pero que no era rápido de constatar, a pesar de que en el 2013 denunció a la CENAJU por contrataciones ante la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso de la República. Ahí tengo el expediente que cualquier ciudadano podría descargarlo, verlo, pedirlo ante esta comisión, que denuncié justamente este tipo de contrataciones en la época de René Galarreta, que era secretario nacional de la Juventud. No fui mucho más atrás con el gobierno de Alan García, en la gestión de Álvaro Juanito, que fue casi la última parte, quizás, de la gestión de García, pero sí había la leyenda urbana de que había este tipo de denuncias y que muchos trabajadores denunciaban incluso acoso, denunciaban persecución, y claro, de hecho, esto la Contraloría desde el 17 de junio viene investigando. Tengo entendido, estamos haciendo un seguimiento a lo que la Contraloría ya está investigando, y los ciudadanos jóvenes pueden ir a investigar, pueden pedir información, porque esta investigación va a dar como resultado algunas conclusiones, y seguramente nos vamos a sorprender un poco más cuando nos enteremos qué ha sucedido en CONAJU durante los 2 últimos años. Nos gustaría que vayan más atrás, y me gustaría, y no sería descabellado pensarlo y solicitarlo, dado los hechos que se han dado en los últimos semanas, ¿no? Con esta denuncia justamente que mencionas. Y pasando, para ir avanzando, ustedes pueden ver una imagen que justamente refleja un poco lo que las juventudes, desde la Red Nacional de Juventudes, ha venido haciendo. Logramos de que el ministro en aquel momento, Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia, nos recibiera en su despacho. Tuvimos un largo debate en aquel momento, recuerdo, alrededor de 2 horas, con él conversando. Digamos que fue una catarsis porque había mucho por conversar. Él enseñaba en Tacna, un poco antes de ser parlamentario también, enseñaba en Tacna. Sé que estaba enseñando en la Jorge Basadre, si no me equivoco, en la Universidad Jorge Basadre en Tacna, si es que no me equivoco, como profesor, y la verdad hubo mucho por conversar. Hablamos de la ley universitaria, hablamos de construir un régimen laboral juvenil especial para los jóvenes, hablamos de la Ley General de Juventudes, que ya teníamos la propuesta hecha. Justamente a días de esta reunión ya le entregamos formalmente a él, a su despacho, el proyecto de Ley General de Juventudes, ya el documento, con un sistema que ahora lo van a ver. Y justamente, posteriormente ya, él también nos recibe dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Estuvimos también casi 4 horas ahí en la PCM, entramos muy temprano, 5 de la tarde, salimos casi las 9 de la noche, y estuvimos debatiendo este documento. Ya los asesores habían encontrado muchas concordancias con lo que nosotros proponíamos, y también el primer ministro tuvo a bien nuevamente de recibirnos, y siempre ese gesto democrático, siempre, eso es importante, la verdad yo reconozco en él ese gesto democrático. Estuvimos debatiendo, dialogando y exponiendo el proyecto de Ley General de Juventudes. Estuvimos acompañados de autoridades de jóvenes de todas las regiones, también de jóvenes líderes de sociedad civil. Encontramos muchas concordancias en muchos aspectos, y nos invitó a seguir construyendo el documento. Lo presentamos también a la PCM, fue derivado al Minedu y al SENAJU. El SENAJU emitió un informe positivo durante este año, emitió un informe positivo a debatir la Ley General de Juventudes durante el mes de marzo, tengo entendido. Fue quincena de marzo más o menos, fue emitido un informe por parte del SENAJU. Luego también pudimos reunirnos con la viceministra del MIP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La ministra Gloria Montenegro también tuvo a bien abrirnos las puertas del ministerio. También conversamos con la viceministra, como vemos en la foto. Bueno, la verdad es que la participación de nosotros en la PCM tuvo bastante réplica. También hubo personas jóvenes detractores que obviamente se presentaron, que también
se preguntaban por qué nosotros y por qué no a otros. Pues la verdad es que nosotros llevábamos una propuesta y por eso teníamos un motivo, un motor y motivo, como diría la canción. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, disculpen? Dayana, de repente alguna consulta que puedas hacer. A ver, No, por el Anthony, momento. bueno, muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Dime, ¿cuál es tu perspectiva a futuro? Si es que tu ley, digamos, esta ley que estás dando logra, digamos, ser promulgada finalmente, ¿no? Llevar a buen puerto. ¿Tú no crees que también van a haber, de repente, así como surgieron, ¿no? Oposición a la CONAJU, a la ley CONAJU, van a haber oposiciones, o existen oposiciones, presiones en la actualidad contra que tu ley, digamos, sea finalmente implementada, si es que llega a ser, digamos, a ser considerada en el Congreso? Muy buena pregunta, la verdad. Es una pregunta precisa. Ajá. Mira, yo te voy a responder eso, voy a terminar esa parte para responderte. Mira, lo que tú ves ahí, lo que ven a ustedes en la pantalla es un análisis que hemos hecho de la legislación y normatividad, principales instrumentos nacionales, ¿no? Que protegen derechos, en este caso derecho a la participación, hay una serie, ¿no? Derecho a la participación, a la salud, al trabajo, pero bueno, son instrumentos legales, ¿no? También hay normas de todos los países. Está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Hemos hecho un estudio hemos investigado un poco para conocer qué se maneja en otras naciones. Se manejan sistemas, leyes, ¿no? Consejos, secretarías, institutos, direcciones. Bueno, hemos hecho un análisis digamos, comparado de legislación, normatividad de todas las naciones y justamente llegamos a Perú, ¿no? Y Perú justamente, lo que yo te decía de la Contraloría, por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento que a nosotros nos obliga, digamos, como organización a defender, que es el oficio de 0936-2017-2017 de la Contraloría General de la República y el oficio también 102-2017 de la Contraloría General de la Dirección de Educación de la Contraloría, donde ellos reconocen de que el Consejo de Participación como el Comité Coordinador son órganos que tienen que estar presentes sí o sí por obligación del ROF del Minedu del 2015, tienen que estar presentes y se tiene que activar ese espacio. Mira, y justamente avanzando un poco a lo que tú me dices, Anthony, ¿por qué si la ley general, por qué tendría que aceptarse la ley general? ¿Por qué se tendría que respetar la ley general aprobada, si es que se aprueba? Bueno, resulta que la ley CONAJU tenía muchas debilidades. La verdad no se sabía si era una ley institucional o una ley de derechos, porque habla también de derechos, ¿no? Habla de principios, de algunos derechos, pero también hablaba de una institución, ¿no? Era una ley mixta, algo así, una ley mixta. Y entonces había una confusión. Esa era la debilidad del CONAJU. Lo que nosotros buscamos con la Ley General de Juventudes es que poner los candados. Los congresistas tienen que entender que la Ley General de Juventudes busca poner candados en toda la extensión del documento, busca poner candados desde derechos, deberes, desde las definiciones más básicas y elementales como ciudadanía o juventud o joven, y también pasando por el marco institucional que se está creando. Como tú podrás observar, estos candados, al poner toda esta información dentro de la ley general, buscamos que sea claro y preciso el documento y que no se transgiverse y no se desnaturalice una norma como lo que pasó con la ley 27802, ley del CONAJU, que no se sabe qué coger, qué parte escoger. Si bien es claro en algunos aspectos, pero a veces está debilitada porque no dice lo que debería de decir. Es decir, crea espacios, pero no es contundente al definir a veces esos espacios. Por eso es que nacen los consejos provinciales y distritales
con una legislación regional por ordenanzas locales y regionales que la verdad no tienen pies ni cabeza, están totalmente, son ajenas a la ley CONAJU. Por eso es que esos candados es lo que nosotros queremos poner en la Ley General de Juventudes. Cuando ustedes pueden observar que nosotros estamos llegando al centro de la discusión. Estamos proponiendo un Instituto Nacional de la Juventud, un ente rector. Este ente rector, como ustedes podrán observar, está acompañado de una Oficina Nacional de la Juventud, un Observatorio Nacional de la Juventud, pero este INJUVE, como le llamamos, está acompañado de un Consejo de Participación Nacional de la Juventud, un órgano también que va a estar representado por seguramente más de 80 jóvenes seguramente, va a tener representación con presencia de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y este CPJ Nacional, que va a agrupar a estos jóvenes, va a estar acompañado por una Asamblea de Consulta de Juventudes, que viene a ser como un Congreso Nacional de Juventud. Va a estar acompañado por una plataforma temática, un espacio donde los jóvenes van a debatir por temas, trabajo, salud, economía, medio ambiente, cultura, género. Van a debatir lo que viene a ser sus políticas de juventudes, realmente lo que quieren ellos desde los territorios, desde las comunas, desde los espacios más pequeños de representación, van a estar debatiéndose esto en esta plataforma temática de juventud. También va a acompañar una mesa técnica de juventud. Una mesa técnica de juventud va a estar plasmado, digamos, el aparato, el motor, digamos, de prácticamente de todo. ¿Por qué? Porque la mesa técnica de juventud va a estar de un CPJ, va a estar dentro de los gobiernos locales. En esa mesa técnica van a haber especialistas y ahí tienen que entrar a servir, ahí los invito a los jóvenes a hacer diplomados en política juventud, ahí van a servir recién sus certificados de voluntariado, ahí recién van a servir sus constancias de participación en eventos, porque estos nuevos especialistas de juventudes van a ser jóvenes que están preparados en juventudes, que han trabajado el tema juventud. Es decir, la mesa técnica de juventud tiene que estar vinculada directamente con profesionales en juventud, con gente que ya ha participado en esos espacios, que conoce, que ya tiene una especialidad en juventud. En estos CPJ también se van a crear en estos CPJs, y vamos a pasar en un momento a conversar de eso también en este espacio, también en esta gráfica, respecto a la creación de las sugerencias de juventudes. Hay regiones que tienen gerencias regionales de juventud y se van a quedar así. Las que tienen sugerencias de juventudes se van a quedar de esa manera, pero va a ser obligatorio que existan sugerencias de juventudes, y este gráfico lo dice también, que voy a explicarlo en su momento. Pero la mesa técnica de juventud también va a tener movimientos políticos. Va a haber una mesa técnica de juventud en movimientos políticos. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel regional y local existen no solamente partidos políticos, sino también movimientos políticos. Ellos tienen que tener su mesa aparte, señores. Las juventudes que hacen política tienen que tener su mesa aparte. No puede estar junto con los consejos con la sociedad civil, porque son por lo general los movimientos políticos los que confunden y buscan orientar hacia ciertos intereses políticos, quizás de la gestión política del distrito o de la provincia o de la región, buscan cambiar a veces, orientar algunas cosas, y eso no puede ser. Ellos tienen que tener su mesa aparte. La mesa técnica de juventudes en partidos políticos también tiene que tener su propia mesa de juventud. Ellos son partidos políticos, ya sean nacionales o regionales, pero ellos tienen que tener su propia mesa de juventud. Si es a nivel regional, los partidos políticos que tengan presencia regional. Ellos tienen que tener su propia mesa y tienen que también plasmar ahí en sus documentos, en sus conclusiones, las aspiraciones que tienen como mirada de partidos políticos. La sociedad civil es aparte de los partidos políticos, para no confundir, para no desnaturalizar los procesos. Entonces, ustedes podrán observar que a la mesa técnica le acompaña ¿qué? El Consejo de Participación de la Juventud. Ok, este espacio se va a encontrar representado en CPJ regional, CPJ provincial y CPJ distrital. También, ¿quiénes van a acompañar en esos procesos? Los CCLR, los Consejos de Coordinación Local Regionales, los que son parte del presupuesto participativo. Ahí hay un porcentaje entre 10 y 15% del presupuesto que se comparte con la sociedad civil para que los jóvenes decidan. Es ahí donde la política
va a tener que insertarse. La política de juventud se tiene que insertar, los lineamientos de esas políticas tienen que ingresar ahí y obviamente los jóvenes tienen que participar. Los jóvenes no participan, mis estimados amigos, porque no hay motivación, no hay un motor ni motivo. ¿Por qué? Porque ellos no deciden nada, porque en la actualidad ellos no deciden absolutamente nada. Lo que le queremos decir a la sociedad civil joven es que ellos tienen que decidir, ellos tienen que ser los actores sociales. ¿Cómo? Decidiendo sobre presupuesto, tomando decisiones sobre programas, sobre proyectos, sobre procesos. No pueden estar ellos solamente utilizarlos como digamos, como órganos de acompañamiento simplemente. No, tienen que estar ellos involucrados en el proceso. Esa es la tarea de que ahora proponemos con la Ley General de Juventud. Los SLR, los SLP y los SLD. Los consejos distritales, como ustedes vieron en la foto inicial, quien habla fue CSLD. No sé si ustedes habrán visto. Por esa experiencia es que yo lo digo, porque CSLD, para poder normar un consejo de coordinación local en un distrito como Ventanilla, fue muy difícil convencer al consejo distrital, pero con una ley sí los obliga a que estos espacios se tengan que, en todo el territorio nacional, se tienen que regularizar. Entonces, esos SLD, SLP y SLR van a ser un bastión acompañando también a los consejos de participación regional, provincial y distrital. Y además, lo nuevo que aparece aquí son los consejos binacionales de la juventud. Los consejos binacionales de la juventud, mis estimados amigos, son espacios, tenemos fronteras con Bolivia, con Chile, con Colombia, con Ecuador, con Brasil, bueno, el Océano Pacífico, pero tenemos con hermanos países. Estos hermanos países tenemos que tener consejos binacionales. Ya hay prácticas, ¿no? Hay consejo binacional Arica-Tacna, por ejemplo, lo he visto en Tacna. Hay algunos consejos binacionales, como también la COBIJUVEP en Consejo Binacional Perú-Ecuador, que es sociedad civil, que con Ecuador también he tenido la oportunidad de acompañar y también respaldar a la COBIJUVEP, que son de Piura, y que también en procesos con el hermano país del Ecuador, que les voy a mostrar ahora también algunas imágenes rápidamente. Pero lo que ustedes ven acá es que van a haber consejos binacionales de la juventud. Y también van a existir, mis estimados amigos, y que no aparece acá, que la verdad se me ha pasado, son las juventudes en el exterior. Va a haber un espacio de juventud en el exterior. Todos los jóvenes, estudiantes, trabajadores que están haciendo patria fuera del territorio nacional van a tener un espacio para poder también, ahora que hay distrito electoral de peruanos en el exterior, hay 2 curules, las cuales son las de Lima, se le han retirado 2, pues van a tener la oportunidad valiosa de que ellos puedan integrarse a la red red peruana de jóvenes en el exterior, que va a acompañar y que va a estar acompañado, en este caso se entiende, y nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley, va a estar acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la INJUVE Perú y también con el CPJ Nacional van a acompañar. Entonces, nosotros, como ustedes ya vieron, están viendo en la imagen, también hay una gerencia de juventudes, como ya les mencioné. Hay regiones que ya tienen gerencias, se quedarán con sus gerencias, y en los gobiernos regionales que quieran hacer una gerencia de juventudes, bienvenido sea, para que hagan sugerencias de juventudes. Pero lo mínimo que vamos a pedir son sugerencias de juventudes. Pero si quieren hacer sugerencias, van a poder hacerlas. Este proyecto de ley busca eso, busca motivar a las autoridades a invertir en juventud. También, y obviamente las sugerencias de juventudes provinciales y distritales, ¿no? En este caso, lo mínimo que vamos a tener van a ser estos espacios. Y obviamente, como ustedes podrán observar, a los 2 lados tenemos el Gabinete de la Juventud y el Consejo, un Consejo Nacional de Juventud, el CDN, el cual busca, en este caso, integrar un sistema, hacerlo ya un espacio mucho más ejecutivo. En este caso, el Gabinete de Juventud va a presidirlo el Presidente de la República, va a administrarlo la Presidencia del Consejo de Ministros,
como ustedes verán acá al lado izquierdo mío, no sé, ustedes, yo lo veo así, y también ustedes podrán observar que están integrados por el CPJ Nacional. Un joven de la comunidad nativa Shipiba Conibo en Ucayali podrá de alcanzar la representación a nivel regional y seguramente conformar el CPJ Nacional, podrá tener voz dentro del gabinete de juventud que va a ser presidido por el presidente de la República. A ese nivel vamos a llegar, a que la voz de las juventudes y la necesidad de los jóvenes lleguen al máximo nivel de representación y, ¿por qué no?, de concertación de juventud. Eso es lo que nosotros aspiramos. Va a estar acompañado por el CEPLAN, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la AMPE, la Asamblea de Municipalidades del Perú, el Jurado Nacional, la OMPE, la RENIEC, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza también. Nos parece también que acá va a estar la Defensoría del Pueblo, pero bueno, no lo tenemos en esta imagen aún actualizada, porque estamos construyendo otra mucho más interactiva. En el otro lado tenemos este consejo, el cual va a estar presidido por el presidente del INYUVE, pero lo va a integrar también el CPJ Nacional. El CPJ Nacional, esos son los candados del que yo hablo, los candados democráticos, en los cuales el CPJ Nacional va a estar presente en todas las instancias de debate, de diálogo y de interlocución, porque estos espacios tienen que ser, y justamente este espacio tiene que ser vinculante, ¿no? Multisectorial. Tienen que estar involucrados todos los sectores del Estado. Hablo de Minedu, del Mintra, del Minsa, del Minjus, del Minagri, del Mincul, Produce, Mincetur, Minan, MIP, MIDIS, Relaciones Exteriores, IPD, Concitec, SUNEDU misma tiene que estar involucrada en estos espacios. Entonces ustedes pueden apreciar hasta ahí, y me gustaría algunas preguntas referentes a este tema, pero ahí ustedes ven a grandes rasgos lo que va a ser el Sistema Nacional y que nos tardamos un poco en graficar. Yo la verdad, casi siempre, y les voy a mostrar, yo antes de realizar o de plantear alguna propuesta, realizo un gráfico como este. No sé si se observa, pero pueden ver ustedes que realizo primero un gráfico lo dibujo primero y posteriormente ese gráfico lo pongo a debate, por eso tiene correcciones ahí, se pueden ver las correcciones, y se pone a debate y vamos obviamente orientando la idea que buscamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, con respecto a los condados democráticos, bueno, quisiera hacer una consulta, creo que va relacionado también. ¿Cómo evitar que este aparato que todo este aparato que luego se forme si esta ley se aprueba, no se burocratice, no entre en juego, digamos, intereses? Porque eso siempre hay intereses, al final se puede desnaturalizar. ¿Cuál es el peligro, digamos, que ocurre ello y cuáles son las medidas que se toman en la ley para evitar eso? Sin forma sucinta, porque bueno, estamos también con la hora ya. Sí, mira, el objetivo es muy claro. Nosotros lo que buscamos es que intervenga tanto la Defensoría del Pueblo, que es el órgano que va, en este caso, a defender los derechos de las juventudes, y también va a estar vinculado la Contraloría General de la República. Por lo tanto, este órgano, este sistema, no va a ser burocrático, porque va a estar constantemente vigilado. La Contraloría va a estar siempre perenne, como la Defensoría, buscando garantizar los derechos de las juventudes, y la Contraloría va a estar fiscalizando el uso de los recursos del Estado. Lo que yo te decía justamente en ese gráfico, pasando ya para terminar, que la política, según tú puedes observar esta norma legal, el 23 de septiembre del año pasado, menciona, y podemos acá leerlo, referente al financiamiento, ¿no? Financiamiento, la Política Nacional de Juventud implementa de manera progresiva, se sujeta a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas. Resulta de que lo que han hecho en la Política Nacional es un resumen, un compendio de programas de juventudes, de programas que está, por ejemplo, jóvenes productivos, agrojoven, vivienda joven, voluntariados, es decir, una serie de programas, o digamos,
iniciativas que tienen los gobiernos, el Estado, digamos, desde los sectores, y que, bueno, que digamos que están a disposición de las juventudes, claro, pero no están vinculados. Entonces, la CENAJU lo que va a hacer simplemente es un veedor de esto, y la verdad no sé cuál va a ser su papel. Nosotros tenemos serias observaciones, como ya lo mencioné, referente a la política. La política no está bien hecha, tiene serios errores y tenemos que corregirlas. Y referente a lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, acá el Ministerio de Educación, el 24 de septiembre del 2019, un día después del Día de la Juventud, me responde referente a una consulta sobre la política por acceso a la información pública, y me dice de que, por ejemplo, ellos reconocen que en el punto número 6 de la Política Nacional de Juventudes, si hablan de los punto 6, incrementar la participación ciudadana de la población joven, y reconoce a los consejos de la juventud a nivel regional en su indicador. Ellos no hablan del Coreju, me hubieran puesto acá mismo también mencionan consejos de juventud a nivel regional, no dicen Corejus, me hubieran dicho Corejus, ¿no? Ellos no hablan Corejus, ni Consejo Provincial, ni Distrital de Juventudes. Ellos hablan de consejos de la juventud o de participación de la juventud, como dice la política nacional. Y bueno, ya para terminar, nosotros hemos presentado 2 iniciativas legislativas en economía. Uno de ellos es el anteproyecto de ley de reactivación económica y fomento a la educación, salud y confianza. Hablamos de los bonos, el 21 de enero lo presentamos al MEF. Habla de los bonos en educación, salud y para las pequeñas y medianas empresas, para que ayuda esto a la formalización también, ayuda mucho a la formalización, está ya en fase final, estamos detrás de un informe final, ya esperamos tenerlo en los próximos días, ya pasó por todas las áreas del MEF. Hemos venido impulsando un Congreso Nacional, un Encuentro Nacional de Juventudes, esperamos realizarlo muy pronto, y vamos a estar anunciándolo en cualquier momento. Vamos a poner en agenda, Dios mediante, vamos a poner en agenda el proyecto de ley general de juventudes. Ya tenemos diálogo con parlamentarios. Vamos a ir por la ley general por todo, no vamos a ir por una parte, porque por el mismo hecho que el documento tiene que tener sus candados y no podemos ir por partes. Ya la ley CONAJU nos enseñó muchísimo, más de 13 años prácticamente de lucha, desde el año 2007, de lucha constante. 13 años tenemos en esta lucha, muchas generaciones involucradas. La verdad, nosotros estamos con nuevas generaciones ya participando, dando batalla en estos espacios, así que si tienen alguna pregunta, bienvenido sea, y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Y para terminar, antes de despedirme de ustedes y para llegar a las conclusiones seguramente, quería compartirte esta imagen, por ejemplo. Mira, en esta imagen estamos en UNASUR, justamente yo la había borrado, pero me di cuenta que la tengo ahí. Es una imagen donde estamos con el presidente del entonces UNASUR, Ernesto Samper. Tuvimos una reunión de trabajo para plantear en la UNASUR, en aquel momento, hace algunos años atrás, antes que quedara prácticamente desactivada la UNASUR, crear los parlamentos, un parlamento latinoamericano desde la sociedad civil de juventudes. Tuvimos una reunión de trabajo con especialistas de la UNASUR y la reunión se culminó con la reunión con Ernesto Samper en aquel momento. Lamentablemente en Medio Mundo, que es la sede donde estaba la UNASUR, pues ahora creo que está en Bolivia. Pero bueno, yo creo que todo proyecto de integración siempre es bienvenido. Creo que Latinoamérica se tiene que unir, las juventudes del Perú se tienen que unir, y el lema de nuestra organización es: la historia del Perú la escribes tú. La verdad que muchas generaciones han venido escribiendo la historia de nuestra organización y también la historia de las juventudes en nuestro país, triste historia de las juventudes en nuestro país, que esperemos no tenga un final triste en el bicentenario, un bicentenario que necesita de que construyamos ciudadanía, que es lo más importante. Yo creo que tenemos que tener claro ciudadanía, deberes y derechos de las juventudes, y también tienen que existir las garantías desde el Estado, se tienen que brindar estas garantías para que se puedan, en todo caso se pueda respetar estos derechos y deberes y exigir deberes a la población joven para que sea parte de los procesos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anthony. Bueno, hoy tuvimos como entrevistado a Anthony Ramos Vargas, que es presidente y fundador de la RENAJUC. Esperamos tenerte en otras oportunidades. Y bueno, Dayara, tal vez quisieras decir algunas palabras para despedir a nuestro invitado. Sí. Bueno, Anthony, primero gracias por estas manifestaciones y bueno, también ser testigos por estas irregularidades que dejan mucho que pensar, ¿no? Sobre las transacciones que se hacen y que, bueno, probablemente todavía se esté haciendo de los gobiernos que tenemos en el Perú. De por sí los jóvenes pues son una población muy vulnerable, ¿no? A nuevas experiencias. Entonces también hay que tener bastante cuidado, todas las personas tienen que tomar conciencia también de eso y para eso hay que estar también bien informados de todo lo que hacemos, porque al final cada uno es responsable de sus actos. Y nada, Anthony, felicitarte y agradecerte nuevamente por tu organización, por RENAJUC, por esta iniciativa que has tenido y muchos éxitos para tu organización. Bueno, muchas gracias y bueno, no, agradecer a los jóvenes que ellos son los que ahora participan. Yo estoy ya viendo un tema más técnico. A mí lo que me compromete es a enseñar. Tengo que formar, tengo que enseñar, transmitir mi conocimiento, no cometan los mismos errores que quizás nosotros cometimos en su momento cuando estuvimos empezando el sueño de construir institucionalidad en juventud en nuestro país. Yo los invito a estudiar, estudien, aprovechen estos momentos de pandemia, cuiden a sus familias, pero dedíquense a estudiar, a formarse. No solamente los eventos tienen que servir para los certificados, las constancias o las diplomas. Los eventos tienen que servir para construir propuestas. Yo los invito a construir propuestas. Basta de estar en los eventos como cotorros. Habla y habla y habla y habla y la verdad que cansa que hablen. Ya basta de hablar. Si tienen que organizarse, organícense en cualquier organización, pero construyan propuestas. Ya basta de hablar. Actúen y plasmen sus ideas en documentos y preséntenlas, exijan que le den respuesta. No se queden con el que qué hubiera pasado o con el que hubiera pasado y si yo hubiera presentado esa propuesta o mi idea hubiera sido plasmado en un documento. No se queden con eso. Plásmenlo, estudien. Nosotros hemos presentado 3 propuestas legislativas y ya están por ser culminadas, incluso revisión en SUNAT, en el Ministerio de Economía. No necesitan ser especialistas, necesitan simplemente tener un poco de voluntad. Yo lo que les invito es que ustedes, los que quieran conocer más a RENAJUC, pueden hacerlo. Tenemos coordinadores regionales, ellos se encargan de conectarse con ustedes y podemos ir trabajando y formándolos y enseñándoles. Vamos a poner toda la información ya escaneada, porque ya escaneamos todo. Vamos a ir colgando poco a poco la información para que vayan ustedes conociendo más de estos procesos. Y bueno, gracias a ti, Joseph. Esperamos que no sea la última vez. A ti, Dayara, por la oportunidad. Y yo creo que esto amerita también hacer un evento de política pública en juventud. Creo que esto amerita un evento de ese nivel. Vamos a coordinarlo, organizarlo. Yo creo que es el momento que los medios de comunicación como el que ustedes representan también se involucren y puedan transmitirlo en vivo a través de sus plataformas y para eso estamos, para contribuir y para apoyar a nuestro país. Gracias. Gracias, Anthony. Bueno, y eso fue todo, compañeros. Hasta la próxima.